¿Qué oportunidades de negocio nos ofrece la inteligencia artificial para emprender con éxito y rápido? La única barrera es la idea. Antes tenías todas las barreras de costes, necesitabas un par de millones para levantar una startup. Hay datos que nos hablan de que unos 90 millones de empleos se van a destruir en los próximos 10 años por la inteligencia artificial. Entonces, o estás avispado y te mueves rápido o te quedas atrás. ¿Hasta qué punto estoy seguro de darle tanta información privada y confidencial a la inteligencia artificial? Lo cierto es que no es seguro. Cloud tiene algunas demandas de que cruza datos de diferentes clientes y que no protege los datos de los clientes. Al final, en este entorno de inteligencia artificial, la clave está en irse adaptando, ir creciendo y no quedarse estancado. Porque aquí si te quedas estancado, la velocidad a la cual tus competidores te pueden adelantar es muy rápida. ¿En qué debo invertir para multiplicar por 10 mi dinero en los próximos 5 años? Buscaría las macrotendencias que están a tu favor a los próximos 10 años. Y es la tendencia, por ejemplo, de la inversión pasiva. ¿Bitcoin sí o Bitcoin no? Bitcoin sí, sobre todo por la libertad. Pero tú no inviertes en Bitcoin. No, yo no invierto en criptos en general. Yo la parte de Bitcoin yo la usaría sobre todo para proteger patrimonio. Entonces, como estoy construyendo patrimonio, creo que construirlo se hace mucho mejor y más rápido con la renta variable. Tú eres emprendedor, joven emprendedor, eres una persona muy brillante, muy afilada. ¿Qué habilidades te han ayudado a ti a emprender con éxito? Soy una persona que nunca se rinde, que sigue adelante, soy muy resiliente al dolor. La empresa más sobrevalorada del mercado a día de hoy. Bueno, aquí me van a atacar un poco, pero yo diría que... Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, Noelí Méndez. Noelí, yo estoy loco de hablar de mil. Tengo muchas ganas de hablar hoy contigo mil temas. Lo primero de todo, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar para mí aquí. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Con energía? ¿Has venido hoy desde Toledo? Desde Toledo. Eso es, y estamos aquí en Madrid. Vamos a entrar muy fuerte, ¿vale, Noelí? Luego hacemos una pequeña presentación. Ahora te voy a preguntar para que la gente sepa muy bien quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Pero yo creo que hoy vamos a hablar de muchos temas interesantes, que es de inteligencia artificial, cómo está rompiendo directamente, por decirlo claro, algunos mercados como incluso el SaaS o incluso transformando, ¿no? A nivel digital, ese tipo de mercados como el SaaS que hablábamos del SaaSmageddon, que luego nos vas a explicar qué es ese concepto. Hablaremos también de, oye, cómo algunas empresas que a día de hoy valen miles de millones, puede que en 5 o 10 años, si no se transforman a la velocidad que deben, puede que, no sé si caer a cero o perder 80-90% de su valor. También vamos a hablar de cómo las empresas pequeñas o medianas se pueden apalancar en las herramientas de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que a día de hoy te permiten con una empresa pequeña o mediana ser súper competitivo a nivel de negocio. Y hablaremos también de un área grande de expertise tuyo, que es la parte de inversión y tesis de inversión profundas, que yo te he escuchado en varios podcasts y me pareces una persona brillante, muy afilada, donde penetra en profundidad en los asuntos y los temas, cosa que a mí me encanta, llegar al fondo del asunto. Así que bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero Noelí, es Noelí, no Noeli, ¿no? Es Noelí. Es Noelí, sí, Noelí. Como si yo hubiera acento. Eso como es Y. Como es Y, no hay acento. La gente no lo suele decir. Vale. Una pequeña presentación, cuéntanos, para que la gente te conozca bien. ¿Quién es Noelí Méndez? Bueno, pues yo soy Noelí Méndez, soy analista financiero y cofundador de Capital Factory Research, que es una casa de análisis donde publicamos tesis de inversión para que el inversor retail y los institucionales tengan acceso a información de calidad y puedan tomar decisiones de inversión informadas, y un poco con el enfoque que has comentado tú, entrar muy en profundidad en las empresas, analizarlas en detalle, ver todo su modelo de negocio, los riesgos, equipo directivo, etcétera, y analizar y determinar así el valor de esas compañías y luego irlo monitorizando. Me encanta. Vamos a ver. Bueno, de hecho yo tengo una agencia de marketing digital o consultora digital que se llama MediaPower, que es el patrocinador oficial de este podcast, donde realmente estamos súper enfocados en negocio. Entonces yo soy un friki del business, me encanta, y de hecho hacemos planes estratégicos para las compañías y luego les ayudamos a ejecutarlo para conseguir, oye, lo primero de todo es metodología, hacer un roadmap, fijar objetivos, KPIs, cómo los cumplimos, cómo no. Entonces vamos a entrar en esta parte primera, que a mí me apasiona, que es análisis de empresas, ¿no? Entonces tú cuando entras en profundidad a hacer una tesis de inversión, ¿cuáles son los KPIs principales que analizas para destripar y hacer una valoración, un diagnóstico de una compañía?
Bueno, yo lo primero que hago, que es una cosa muy sencilla, pero que mucha gente se olvida de ese paso, es ver que entiendas el modelo de negocio, ver que entiendas qué hace la empresa. Claro. Hay mucha gente entrando hoy ahora con el tema de la inteligencia artificial y tal, la gente entra en cualquier compañía que ponga inteligencia artificial en sus resultados y no entienden realmente cuál es el modelo de negocio. Lo primero que hago es entrar en la página web de la compañía, en la página de relación con inversores, que es gratuita y está disponible para todo el mundo. Vale. Y ahí entro a analizar cuál es el modelo de negocio, es decir, cómo gana dinero la compañía de forma lo más simplificada posible. De hecho, con la propia inteligencia artificial hoy eso es algo que se puede hacer muy sencillo porque cualquier modelo te lo puede explicar como si fuera para un niño pequeño, ¿no? El tema es que puedas entender de dónde viene el dinero, qué vende, a quién lo vende y cómo gana, ¿no? Y luego ya entro a ver KPIs clave, ver la evolución de los ingresos de la compañía que haya sido creciente en los últimos 5 o 10 años, en el último ciclo, desde la crisis inmobiliaria 2007-2008, ver que los márgenes brutos han ido creciendo o se han mantenido estables con el paso del tiempo, lo que quiere decir que la compañía tiene un poder de fijación de precios interesante. Miro que el margen operativo haya ido creciendo en los últimos años, porque eso me habla de la gestión del negocio del equipo directivo. Al final, el margen operativo depende del equipo directivo, de cómo gestiona los costes, de cómo ha ido maximizando el retorno sobre el capital. Con el margen bruto no se puede maniobrar tanto. Ahí lo que puedes es ver la defensibilidad del precio, pero con el margen operativo puedes ver si el equipo directivo ha sido bueno asignando el capital y gestionando costes. Miro que los beneficios por acción haya estado creciendo en los últimos 5 o 10 años, porque al final también me habla de si ha habido dilución o no. Veo que el beneficio neto haya crecido más rápido que el operativo y eso me puede hablar de que ha habido recompras de acciones, una asignación de capital interesante. Me fijo mucho en la deuda. No me gustan las empresas con deuda. Suelo invertir en empresas con una deuda neta sobre EBITDA inferior a 2 veces o 2,5 veces. Más que nada porque cuando las cosas van bien no hay problema, pero cuando te viene una crisis, te viene un problema, ahí ya estar endeudado es un hándicap importante. Entonces prefiero que la compañía esté poco endeudada. Miro también el retorno sobre el capital, fundamental para mí. O sea, el ROE, ROIC, ROCE, es decir, cuántos euros es capaz de generar la compañía por cada euro que invierte, propio o de deuda. Es fundamental para mí, además es de donde baso luego toda la valoración de la compañía, así que es fundamental que el ROE sea superior al coste del capital. Al final el coste del capital la gente se olvida, pero el dinero tiene un coste, incluso si es equity también tiene un coste. De hecho el equity es bastante más caro que la deuda en general. Entonces trato de ver que, por ejemplo, si el coste del capital medio de Europa a Estados Unidos es del 8%, que el retorno sobre capital al menos sea superior a ese coste del capital, porque si no lo que está es una compañía que está destruyendo valor. Si ya no cumple ese factor, probablemente deje de mirar porque ya no me interesa mucho más, por mucho que el modelo de negocio sea muy bueno, que tenga vientos de cola sectoriales, que también es importante mirarlo, que es un sector donde tengas un viento de cola favorable, porque hay sectores que tienes unos retornos sobre el capital atractivos, pero que quizás la tendencia va en tu contra, como puede ser el sector del alcohol o puede ser el sector del papel hace unos años o el tema del tabaco. Entonces, son el tipo de cosas que suelo mirar en esa visión inicial. Brutal. Vamos a hacer un ejercicio. Esto va a ser totalmente improvisado. Quiero hacer un par de casos prácticos porque, claro, estás hablando de cómo analizar una compañía grande, ¿no? De tamaño grande, seguramente cotizada en bolsa, diferentes. ¿Cómo podemos hacer? ¿Sabes lo que pasa? Que también nos escucha mucha compañía mediana y no tanto, pequeña, mediana grande. Vámonos a una compañía, si te parece, me encantaría que analicemos una compañía un poco más pequeñita y una más grande para que la audiencia, y dejadnos en comentarios lo que realmente las dudas que tengáis. Vamos a hacer ejercicios de business, puro business, que a mí es lo que más me apasiona, y dentro de, insisto, de Media Power es lo que hacemos, ¿no? Vamos a la parte de imagínate un e-commerce. Vale. Tú y yo somos socios fundadores de un e-commerce, estamos facturando 100.000 euros al mes, hemos empezado hace 2 años, oye, empezamos a coger tracción, ¿no? Hemos empezado sin levantar rondas de financiación, con capital propio, pusimos cada uno 25.000 euros, 50k en total, y hemos empezado a escalar típicas marcas, ¿no? Como, oye, yo qué sé, Yuxus o ese tipo de empresas, ¿no? De ropa, o Nude Project, que no sé si levantaron financiación. Pero bueno, estamos facturando, tenemos ambición, somos jóvenes emprendedores, estamos facturando 100.000 euros al mes, insisto, es moda joven, ¿vale? Y queremos tenemos un business plan de multiplicar la compañía en 24 meses hasta 1 millón de euros de facturación. Estamos haciendo retail y estamos haciendo e-commerce, más o menos 50% del peso en cada canal. ¿Qué métricas tenemos que analizar para medir la salud de la compañía y en qué nos tenemos que fijar para cumplir un business plan de hacer un 10x en 24 meses? Vamos un poco a hacer este primer ejercicio que yo creo que es súper interesante y es más realista, quizás más tangible,
para la gente que nos esté escuchando que las compañías de 80 billion, ¿no? Que es que parece que es de otra galaxia. Entonces vamos a hacer este ejercicio que creo que va a ser interesante. Bueno, ahí lo primero que hay que ver, bueno, ya partimos de una empresa que tiene una sanidad a nivel de capital bastante positiva, porque me has dicho que no ha levantado capital, ha sido todo vía equity, por lo cual esa parte bien, no tiene presión de deuda, lo cual le va a permitir que, siendo moda que va a ser bastante cíclico, pues va a tener ahí bastante flexibilidad. Entonces yo en un e-commerce lo que me diría sobre todo es el coste de adquisición de clientes, que es fundamental al final ver cuánto te cuesta traer cada cliente, ya sea en el canal retail, tanto en el canal online, probablemente el canal online te sea más rentable, tenga márgenes un poco más altos. Te trataría de explotar un poco más la parte online, que además hay una tendencia favorable hacia el canal online, sobre todo post crisis sanitaria 2020-2021, donde hay una demanda cada vez mayor en el canal online. Entonces yo trataría de explotar por ahí. Oye, voy a gestionar el tema de los costes. Yo me preocupo mucho más siempre por el tema de los costes que por el crecimiento de los ingresos, que al final el crecimiento de los ingresos depende de que el producto sea bueno y que el marketing sea bueno. Ahora lo que tengo que trabajar es que los costes estén controlados para que el margen no se me lo vaya comiendo el crecimiento. Que hay mucha gente que le pasa, ¿no? Que lo que se llama morir de éxito, ¿no? Que por intentar crecer mucho al final se come toda la rentabilidad y tienes que fijarte siempre en mantener retornos sobre el capital atractivos, que eso es lo que fundamentalmente vigilamos, ya seas una empresa pequeña, mediana o grande, ¿no? Vale. Yo vigilaría mucho el tema del coste de adquisición de clientes, todo el tema del coste de marketing en general y la gestión de costes de personal, que al final son los costes más grandes que vas a tener, aparte del coste bruto del producto, que no, pero es verdad que ahí tienes menos flexibilidad para jugar. Me gusta. Ponte que tiene un EBITDA más o menos saneado, que aspira a tener EBITDAs del 20-25, pero está en el 15 porque está invirtiendo en crecimiento. ¿Qué opciones serían más interesantes para una compañía así, ¿no? Que tiene 2 socios, más o menos, dos socios al 50%, sería muy tradicional, podríamos buscar otras estructuras, pero para hacerlo simple vale, y quiere hacer un 10X. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Irías al banco? ¿Pedirías líneas de crédito? ¿Buscarías un partner estratégico que inyecte capital vía, equity, no solo equity, sino que sea un partner estratégico que sea experto en el sector? ¿Recurrirías a un ENISA? ¿Qué fuentes de capitalización te parecen más sexys para una pyme de este tamaño y con esta proyección? Hombre, quizás no sé si necesiten tanto capital o tanta deuda porque la compañía ya es rentable, tiene márgenes del 15%, lo que le falta es escala. Entonces yo quizás lo que buscaría es un socio estratégico que me permitiese escalar la compañía de forma más rápida, ya sea vía marketing, ya sea vía canales de distribución. Hoy en día la distribución es fundamental, es una de las pocas canales que no se ha perdido con la inteligencia artificial. Entonces buscaría máxima distribución con una asociación estratégica, que ya puede ser vía inyección de capital o vía también a lo mejor de un crédito a un poco más medio plazo, ¿no? Tipo private equity, que busque entrar y salir en 5 o 10 años y que te permita mantener el capital al final del ciclo. Venga, vamos a terminar el ejercicio, me está encantando. Vamos a terminar el ejercicio que tienen que negociar con un VC, ¿vale? Al final van a levantar pasta en un fondo, que además es estratégico porque es un fondo experto en moda. ¿Cómo valoramos la compañía? ¿Vale? Porque ahora mismo está haciendo 100.000 euros al mes, es 1.2 millones al año, 15%, por lo tanto está haciendo 180.000 de EBITDA, que luego habría que ver el net profit, ¿no? Después de impuestos, pero 180k de EBITDA, 15%, 1.2 millones. ¿Cómo valoramos una compañía de estas dimensiones y sobre todo que tiene un business plan que proyecta mucho crecimiento? ¿Qué valoración le damos? ¿Cuánto equity tratamos de ceder también para protegernos y cuánto capital levantamos? Sé que es improvisado y lo estoy improvisando sobre la marcha, pero me parece, me encanta cómo lo estás explicando. Teniendo en cuenta que la compañía ya es rentable y que está creciendo y que lo está haciendo bien, yo intentaría ceder el menos equity posible. Muy bien. Solo en primer lugar, porque al final el equity es lo más valioso que tienes, es lo último que tienes que intentar ceder. Entonces lo cedería si tengo problemas de liquidez, pero no es el caso de la compañía. Yo intentaría ceder lo menos posible de equity. En cuanto a valoración, claro, no es lo mismo valorar una pequeña compañía que una compañía grande, ¿no? Al final una empresa cotizada se valora en función de los retornos sobre el capital y de los comparables, son múltiplos más elevados. A lo mejor esa misma empresa de e-commerce cotizada se puede valorar a 10-15 veces beneficios o 10-15 veces EBITDA, pero probablemente si es una pyme que no ha demostrado todavía que va a perdurar en el tiempo, que no es más que una moda, no se sabe, de momento está yendo bien, pero a lo mejor en un par de años no. Entonces es difícil vender tu crecimiento adentro de 3-4 años. Entonces, probablemente te la van a valorar vía EBITDA, que es tu métrica más estable, digamos, con un 15%, 180.000 de EBITDA, probablemente te la valoran a 5 o 6 veces EBITDA, no mucho más. Vale. A lo mejor cerca del 1.000.000 te la pueden valorar. Vale. Y ahí tratar de ceder el menos equity posible. Yo buscaría, como te decía,
dentro de ese fondo, si son expertos en moda, como dices, que te den ellos los canales de distribución, que es al final lo que tú necesitas, y ceder el menos equity posible. Totalmente. Oye, Noelí, tema de la guerra de los gigantes, ¿no? Quiero saber realmente las funcionalidades de la IA, qué parte es burbuja, qué parte es real, qué parte es tangible y cómo nos podemos aprovechar las empresas, ¿no? Las compañías realmente para utilizarlo como una herramienta de verdad de crecimiento y también entender qué viento es a favor, ¿no?, que podemos utilizar de la inteligencia artificial, qué es una burbuja y no hay que hacer caso al ruido, y luego qué parte es una amenaza, ¿no? Porque también se habla mucho de destrucción de empleo. Entonces, venga, vamos a abrir el gran melón de la inteligencia artificial, hablando de Anthropic, hablando de Claude, de ChatGPT, los agentes de IA, hablando de las grandes tecnológicas, ¿no? También. Bueno, la IA, yo en primer lugar lo que quiero decir es que creo que no es una burbuja. Creo que la IA es un cambio revolucionario total, que está cambiando absolutamente todo en todas las industrias. Bueno, estamos viendo a Anthropic destruyendo cientos de startups al día con cada actualización que lanzan de cloud, ¿no? Esto es muy loco, ¿eh? Es tremendo. Esto es muy loco porque de repente una empresa que iba petándole, de repente tienen un consejo de dirección con el board de dirección de, chicos, creo que acabamos de morir por lo que pasó ayer, ¿no? ¿Cómo se manejan estas cosas? También es verdad que estas compañías están ahora preparándose para la salida a bolsa, y entonces están lanzando, creo que están saliendo con todo lo que tienen un poco, ¿no? Que yo creo que eso se empezará a frenar una vez ya salgan a bolsa y tengan que buscar un poco más la rentabilidad. Pero bueno, yo creo que la IA es algo que va a transformar, está transformando ya todas las industrias, que es fundamental y que no solo las grandes empresas, sino que en general las pequeñas compañías también pueden aprovecharlo para absolutamente todo. O sea, hoy en día tienes con la inteligencia artificial la capacidad de crearte un grupo de agentes de consultoría, de marketing, de relación con clientes, de gestión de costes. Todo eso lo puedes hacer ya hoy con Cloud, con OpenAI. A mí me gusta mucho Cloud porque es una herramienta brutal y la capacidad de razonamiento que tiene tras la última actualización que hicieron de Opus 4.7 es tremenda. Pero el tema es que una compañía ya puede... gastos que antes tenía que no podía realizar porque el coste de marketing es un coste muy elevado, el coste de consultoría era un coste pues extremadamente alto. Hoy por hoy tienes herramientas para hacerlo con un coste muy, muy bajo. Pero claro, eso también da una oportunidad a las pequeñas compañías de dar un paso al frente, pero también destruye a otras compañías que se han construido en base al software o en base a herramientas que ahora la inteligencia artificial está sustituyendo. Y eso ha dado el paso a el SaaS-Magedón, ¿no?, del que estamos hablando, que al final es como se ha definido a la destrucción de las empresas de SaaS provocada por las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Que te digo, o sea, en solo 2 semanas, para que te hagas una idea, en febrero 285.000 millones de capitalización bursátil fueron destruidas solo por la última actualización de Cloud, para que veas el nivel al que estamos llegando. Y eso no es que sea una burbuja, es que te das cuenta de que ahora con Cloud puedes sustituir un CRM bastante sencillo y puedes construírtelo tú mismo. O sea, ya no es que un tengas dashboard, que pagar un business menos. Dashboard, ¿no? O sea, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, el límite ahora, porque se han caído casi todas las barreras de entrada que había en el software, la única gran barrera que queda ahora mismo es tener una gran idea. Porque prácticamente con una muy buena idea puedes hacer todo prácticamente ya. Y a un coste muy bajo, que es lo importante. Porque antes el tema era que el coste era muy alto, lo que dejaba fuera a todas las pymes, y ahora, con una muy buena idea, lo que puedes hacer es inimaginable. Pero vamos a penetrar en esto de los SaaS. O sea, ¿realmente el sector SaaS está en un riesgo profundo de destrucción y muerte? Sí, en mi opinión sí. O sea, cualquiera que haya estado utilizando la IA en los últimos 3-4 meses, ya no digo un año, porque ha cambiado tanto en un año, o sea, cada 6 meses como que se dice que dobla o triplica la capacidad. Y cualquiera que haya usado la IA en los últimos 3-4 meses se da cuenta de que el software tiene un problema. O sea, hoy en día o tienes una ventaja competitiva que proteja tu negocio o realmente te han destruido, porque te han quitado todas las barreras que tenías antes de entrada. Te han quitado la barrera del coste del capital, te has quitado la barrera del talento, porque ahora ya no necesitas ni saber programar. O sea, con decirle a la IA, con palabras, como estamos hablando tú y yo aquí, decirle, oye, quiero construir un dashboard financiero de mi empresa que me ayude a gestionar los costes y tal, la IA entiende lo que estás diciendo y te crea esa plataforma completamente funcional, lo cual es un cambio total de lo que teníamos hace unos años. Claro, pero luego hay una parte de prestación de servicio, de atención al cliente, de go-to-market, de ventas, de captación de clientes, que yo creo que esa parte humana sigue siendo absolutamente necesaria, ¿no? Me estoy refiriendo a empresas rollo HubSpot, Salesforce, Factorial, estoy pensando en grandes SaaS que realmente hasta qué punto
corren riesgo o solo una parte de su negocio corre riesgo y es la parte más de ingenieros, developers, desarrolladores, programadores? ¿Cómo lo ves? Porque realmente, claro, imagínate que tú y yo somos los CEOs y fundadores de una compañía hemos crecido, hemos levantado rondas de cientos de miles de millones y tenemos 1000 y pico empleados. Y es un SaaS que presta servicio y tiene 30.000, 40.000, 50.000 clientes. ¿Hasta qué punto estamos en riesgo? ¿Y cómo tenemos que ir pivotando para sobrevivir? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Yo creo que eso último que has dicho es la clave. Al final, en este entorno de inteligencia artificial, la clave está en irse adaptando, ir creciendo y no quedarse estancado. Porque aquí si te quedas estancado, la velocidad a la cual tus competidores te pueden adelantar es muy rápida. Entonces... la FOMO, ¿eh? Esto da miedo. ¿Cómo se llama? FOMO y FAD, ¿no? Que sí. es Fear of Missing Out y miedo de... Pero al final no todo el software está muerto. De hecho, es algo que estamos aprovechando nosotros en renta variable, porque lo que ha pasado es que con todas las actualizaciones que han salido de software, un montón de empresas han empezado a caer un 50, 60, 70%, y hay muchas de ellas que tienen su modelo de negocio intacto y que tienen barreras competitivas que les protegen totalmente, ¿no? Claro. Entonces, ahí es muy importante diferenciar entre qué empresas están en riesgo de morir y qué empresas tienen todavía más potencial, ¿no? Porque tú ponías el ejemplo de, oye, somos una empresa, hemos levantado capital, tenemos 1000 empleados, somos un SaaS. Bueno, vamos a hablar, oye, tenemos la IA, vamos a usarla. Entonces, lo que podemos tener ahora es la capacidad de crecer más rápido, de crecer con menos personal, porque probablemente hagan falta menos desarrolladores, menos equipo técnico. Efectivamente, toda la parte de ventas, toda la parte de marketing, toda la parte de relación con clientes y todo lo que es la distribución en general es una parte que no se ha perdido y que muy probablemente no se pierda con la IA, porque al final la IA te puede generar el producto, pero tú tienes que escalarlo, tienes que venderlo, tienes que posicionarlo, tienes que construir una red de clientes, de proveedores, y al final todo eso la IA no te lo puede hacer. Eso es, ahí necesitas el componente humano. Entonces yo lo que busco es esas empresas que pueden fusionar muy bien la parte de el componente humano que tienen, la parte de los datos que tienen, que es muy importante tener datos propietarios en esta nueva era, que luego hablamos si quieres de los datos propietarios, y todo eso mezclarlo con la inteligencia artificial, y ahí creas una ventaja competitiva muy fuerte, porque aparte... Una cosa que se está viendo es que los que estamos trabajando con IA en realidad somos muy pocos. Parece que somos muchos porque estamos todos dentro de la misma red, pero yo creo que el 5 o 10% en realidad estamos usando las herramientas de inteligencia artificial que hoy en día están disponibles, lo cual significa que mucha gente se está quedando atrás sin darse cuenta, y cuando se quieran dar cuenta van a ir demasiado por detrás y les va a costar pillar el ritmo. Bueno, ¿y cómo hacen las empresas para no quedarse atrás? Porque de forma autosuficiente les resulta complicado integrar, lo que tienen que recurrir a partners estratégicos, agencias de IA, agentes de IA. ¿Qué consejo le podemos dar a las empresas, para las compañías, para pequeñas y medianas sobre todo, para que no se queden atrás? Yo les diría que lo primero que prueben las herramientas que hay disponibles. Pueden probar Claude, OpenAI, pueden probar Gemini. Yo les diría que prueben Claude, aunque no tengan ni idea de utilizarla o aunque piensen que no, eso para mi negocio no sirve. Piensa, si es un abogado, intenta, oye, vamos a poner un caso de un juicio, voy a montarlo con inteligencia artificial y voy a tratarle como si fuera un consultor de inteligencia artificial. ¿Vale? Voy a trabajar con él, voy a interactuar con él, voy a mandarle los documentos que tengo, voy a mandarle el sumario que tengo, la jurisprudencia que tengo, y te vas a dar cuenta de la capacidad que tiene, que es increíble, ¿no? Ya hay plugins legales incluso para tratar con todo el tema de jurídico, que se pensaba que era un negocio donde la IA no iba a entrar. Total. Y ya está muy dentro, de hecho. Entonces, si lo puede hacer ahí en un negocio tan complejo como es el tema del derecho, lo puede hacer prácticamente en cualquier lado. La parte de ventas, oye, no se me da muy bien hacer la parte de ventas, voy a hablar con la IA, voy a ver, tengo una empresa pequeña, tengo una tienda de chuches, por ejemplo, en el centro de Madrid, ¿cómo puedo hacer para posicionarla? Porque mis ventas son muy bajas. Y te da un planning, una estrategia entera, un documento, un dossier de todo el planning, paso por paso, de todo lo que puedes hacer. Y al final, a lo mejor no tienes por qué hacerlo y escalarlo todo tú solo, pero ya con esa información te da para que puedas hablarlo con una empresa de marketing, por ejemplo, y ya tener un plan definido, saber hacia dónde quieres enfocarlo, saber dónde optimizar los recursos y probar, ¿no? Porque al final es lo que tienes que hacer. O sea que el desafío sigue siendo la implementación, la ejecución, ¿no? Correcto. Porque realmente que te haga un plan estratégico cloud, vale, fenomenal, pero ¿quién me lo ejecuta, no? Exacto. O sea que entonces sí que se sigue recurriendo. Eso es un tema importante, porque hay mucha gente que está vendiendo el SaaS bajo la idea de hoy por hoy todo el mundo puede construir, porque ya con Cloud Code, por ejemplo, puedes construir una herramienta de software, por ejemplo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿te interesa construirlo, aunque puedas hacerlo? O sea, si tú y yo tenemos una empresa que hemos levantado, la empresa que poníamos antes de ejemplo, ¿no? Una empresa de moda que estamos facturando 100.000 al mes y tal. O sea,
¿por qué íbamos a desarrollar nosotros un CRM interno y tratar de ahorrar un pequeño coste cuando podemos usar un socio estratégico que nos lleve toda esa parte, que tiene todo el expertise, que sabe hacerlo perfectamente, etcétera? O sea, también hay que tener cuidado con eso, porque que puedas hacerlo no significa que todo el mundo lo vaya a hacer. Claro. El panadero no se va a poner a desarrollar un CRM para su negocio. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. Entonces hay mucha gente que está diciendo, no, como ya se puede hacer a un coste muy bajo, todo lo que tenga que ver con SaaS hay que destruirlo y hay que venderlo. Y no es tanto así. Por eso hablaba de que la distribución, la gestión de costes, todo el tema de la relación con clientes, todo eso es fundamental, y quien lo mantenga al final lo va a defender muy bien. Y los datos propietarios. O sea, tú sigues pensando, vamos a poner una ventana horizonte temporal 2040. Evidentemente la tecnología habrá avanzado descomunal, pero esa parte de delivery, atención al cliente, construir una red go-to-market ventas, seguirá siendo humana. ¿Seguirá siendo una componente humana, piensas? Toda la parte de construir una red, yo creo que sí, que seguirá siendo humana. La parte de distribución. La atención al cliente que ha mencionado, yo creo que no. Yo creo que ya de aquí a 2040, hoy por hoy ya hay mucho que se hace vía inteligencia artificial con agentes que ya está muy entrenado y es capaz de entender bastante bien tus problemas. Todavía da fallos, pero a la velocidad a la que va todo, bueno, 2040 yo creo que la atención al cliente será muy automatizada ya. O sea, más será marketing y ventas, que es construcción de red y distribución. Sí. Eso piensas que la componente humana seguirá pesando un porcentaje muy amplio, ¿no? Sí, esa es la parte que yo creo que va a sobrevivir en los próximos años. Vale. Oye, se habla también de que es la época más fácil de la historia de la humanidad para emprender, para generar riqueza, que es el momento de la historia donde más millonarios, más billonarios, más rápido se van a crear. ¿Qué oportunidades de negocio nos ofrece la inteligencia artificial para emprender con éxito y rápido? Pues ahí es un poco lo que te comentaba antes, que la única barrera es la idea. Antes tenías todas las barreras de costes, necesitabas un par de millones para levantar una startup. Ahora, si quieres hacer una fintech, con tener la idea clara de lo que quieres hacer, con la IA lo puedes desarrollar tanto la aplicación como luego el escalarlo. Lo que te faltaría es toda la parte de distribución, ¿no? Tienes el producto y te faltaría toda la parte de distribución. Pero hoy por hoy es muy fácil tener ideas. Quizás ideas innovadoras cuesta más, es la parte que siempre va a ser humana al final. Pero teniendo la idea, pues puedes escalarlo de forma muy rápida y puedes desarrollarlo de forma muy rápida y a un coste muy bajo, que es al final la barrera que se ha destruido. Por eso se habla de que es el entorno donde más fácil es emprender. También es el entorno donde más empleo se va a destruir. O sea, hay datos que nos hablan de que unos 90 millones de empleos se van a destruir en los próximos 10 años por la inteligencia artificial. Entonces, o estás avispado y te mueves rápido o te quedas atrás. O sea, ya no es solo que puedas emprender rápido, es que deberías de tratar de emprender dentro de tus posibilidades lo antes posible. O sea, se van a destruir 90 millones de empleos en los próximos 10 años a nivel global, ¿no? A nivel global. Bien, ¿y hay una estimación de cuántos empleos se van a generar por contra, que es la otra cara de la moneda? No se sabe porque ahí hay un factor que es difícil de medir, porque es el tema de la eficiencia de la inteligencia artificial. Porque claro, hoy por hoy sí que necesitas mucho empleo para la inteligencia artificial, sí misma atrae empleo de desarrolladores senior. Es verdad que los perfiles más junior, la gente que del primer escalón de la parte de desarrollo y de la parte de ventas y de la parte de consultoría, pues es toda la parte que está un poco muerta, que es la que se espera que desaparezca en los próximos 10 años. La parte senior es la parte que mejor puede aguantar, porque al final se necesita ese expertise humano para que la IA funcione correctamente. Pero claro, también se habla de que a la velocidad en la que está innovando la inteligencia artificial, quizás en unos 10 años o 15 años tengamos una IA inteligente propiamente, ¿no? Que sea capaz de pensar y operar por sí misma, y si se da ese caso, entonces la destrucción de empleos va a ser más rápida que la creación de empleos. Y aquí es donde entra la posibilidad de un marco regulatorio que frene, condicione, modere esto. Y aquí en Europa se nos da muy bien. Para la parte regular. Se nos da muy bien. Yo creo que en este punto, fíjate que yo soy muy liberal y muy a favor de la poca regulación y de los mercados libres y neoliberalismo, incluso llevado más a un punto más extremo. Pero yo creo que aquí va a ser necesario, ¿no? Porque estamos ante la disrupción probablemente más bestia de la historia de la humanidad. Y desde algún punto tiene que ser controlado, ¿no? Porque hay gigantes, me imagino las conversaciones de hace 5 o 6 años que empezaron a tener Elon Musk con Sam Altman, inicios de OpenAI y tal, y ahora ya no, porque ahora están a leches.
pero estamos en manos de muy pocos. Entonces el futuro de la humanidad yo creo que tiene que decidirse de una forma más democrática y ahí entra la regulación. No sé tú cómo lo ves, ¿qué opinas de las regulaciones? Sí, yo creo que es totalmente necesaria precisamente en este ámbito. A mí tampoco me gusta en general la regulación mucho, pero es un campo donde al final estamos cediendo todos, empresas y individuos en general, todos nuestros datos a 3-4 grandes empresas de inteligencia artificial que tienen el poder sobre todo ahora mismo. Lanzaba el otro día Cloud un modelo, hace unas semanas, que se hablaba que era tan avanzado que tuvieron que sacarlo en privado y dárselo primero a las empresas para que lo prueben y para que trabajen en sus sistemas de ciberseguridad, porque es un modelo que se pasaba por delante de todos los modelos de ciberseguridad, ¿no? O sea, es una cosa bestial, que de hecho estaba trabajando el Pentágono con ellos ya también. Estamos viendo a día de hoy incluso como el Pentágono trabaja con IA para hacer operativos como el de Maduro en Venezuela o como el de la guerra de Irán ahora, ¿no? O sea, imaginémonos el nivel de control y de poder que tienen estas herramientas hoy en día, y todavía están en una parte bastante inicial. O sea, no hablemos en 5 o 10 años. ¿Y hasta qué punto estamos seguros? Es decir, el cifrado de datos, ¿no? Realmente le estamos volcando prácticamente toda nuestra privacidad a la inteligencia artificial. Yo tengo unas conversaciones con GPT y con Claude que digo, si las ve mi competencia, se me va a poner el partido complicado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estoy seguro de darle tanta información privada y confidencial a la inteligencia artificial? Pues lo cierto es que no es seguro. O sea, a día de hoy no es seguro. De hecho, Cloud tiene algunas demandas de que cruza datos de diferentes clientes y que no protege los datos de los clientes, que eso es algo que tampoco me sorprende viendo cómo está la cosa con los datos hace ya bastantes años, pero con la IA está empeorando un poco más. Entonces, ¿te refieres a que yo le voy caminando, le meto un prompt chapa de 15 minutos y eso puede que se filtre a mi competencia si le hacen alguna pregunta sobre mí? No, en teoría eso está un poquito más protegido. Eso está protegido. Eso está más protegido. Acotado, ¿no? Bien. Eso está acotado, pero el tema es que a lo mejor si tú le das la idea, le das la estrategia y tal, es posible que tu competidor, si busca una estrategia semejante, acabe cruzando datos y pueda encontrar una estrategia semejante con la información que tú le has dado. O sea, no es un chat donde... En teoría se supone que sí, pero ya te digo que tiene varias demandas porque se ha descubierto que no es así. Pero no es un chat donde toda la información que compartes con él es confidencial, que es solo entre él y tú, y que no se va a filtrar a ningún lado. O sea, es verdad que no se va a filtrar tus datos en teoría, no se va a filtrar tu nombre, no se va a filtrar, oye, tu empresa está haciendo esta estrategia, pues no se va a filtrar. Claro. Pero es verdad que toda la información que compartas ahí es reutilizable ya para que otro pueda, porque al final es una IA que aprende de la conversacionalidad, ¿no? Al final si va aprendiendo de, pues esto funciona contigo, pues esto luego si alguien me pregunta algo parecido, se lo voy a recomendar también porque sé que funciona. Claro. Vale, entendido. Oye, vamos a una parte de emprendimiento, ¿vale? Tú eres emprendedor, joven emprendedor, eres una persona muy brillante, muy afilada. ¿Qué habilidades te han ayudado a ti a emprender con éxito? Bueno, yo te diría que la perseverancia, sobre todo. O sea, soy una persona que nunca se rinde, que sigue adelante, soy muy resiliente al dolor. Estoy, bueno, al final por mi forma de ser y por cómo me he criado y tal, pues una persona que me ha tocado madurar muy joven y que he tenido que trabajar también desde muy pequeño y al final eso me ha creado mucha resiliencia, me ha creado mucha perseverancia y son las dos cosas que yo creo que más me han ayudado. Más que el talento, que al final se trabaja, más que tener muy buenas ideas, que no creo que sea la persona con mejores ideas del mundo, pero sí soy una persona que si tiene un objetivo va por él, lucha con todo y que está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para conseguirlo. ¿Y dónde te formas? ¿Dónde te cultivas? ¿Dónde aprendes? ¿De qué fuentes bebes? Bueno, mi trabajo, mi formación ha sido muy autodidacta en ese sentido. O sea, yo he llegado a la industria financiera por un camino que no es el habitual. De hecho, me dijeron en su día que era casi imposible que llegase, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Ha funcionado. Pero al final yo no me pude permitir una carrera, por ejemplo. O sea, entonces yo no tengo carrera. Al final, para entrar como analista financiero te hace falta carrera y máster, ¿no? Es el camino fácil, digamos. Bueno, pero para trabajar lo típico, una Big Four o en una, ¿no? Pero para hacer carrera autónoma, ¿no? Claro. Claro, entonces lo que yo hice fue montarlo por mi cuenta un poco. Lo que hice fue, mira, como no puedo conseguir una carrera y tal, yo estuve hablando con gente del sector y pregunté, oye, ¿qué hace falta, ¿no? Para entrar en la industria? Me dijeron, esas carreras, MBA, tal. Y dije, bueno, pues esto va a estar complicado por mi situación. Entonces me dijeron, pues al final se trata de demostrar que sabes hacer lo que la gente quiere que hagas en la empresa. Entonces lo que hice fue montar la primera página web original que hice,
fue en realidad un currículum, ¿vale? O sea, era una página web donde yo iba publicando mis análisis, iba publicando todo mi proceso analítico de cómo iba analizando las compañías, cómo yo las iba valorando, etcétera, para que se viese ahí todo mi trabajo, todo mi historial, digamos. Porque ya que no tenía nada que llevar a una entrevista de trabajo, y decía, mira, voy con mi web y digo, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que me gusta, esto es lo que sé hacer. Entonces así fue como nació el proyecto originalmente, como una web donde yo iba a publicar mis tesis de forma abierta para irme creando un nombre, digamos, en la industria, irme abriendo paso. Eso me permitiría también, me dijeron, créate un perfil en Twitter, que es donde está la mayoría de los financieros aquí en España, tal. Bueno, ahora X. Y me creé ahí el perfil también, ahí fui publicando mis tesis, eso me dio paso a crear una especie de red de contactos donde empecé a hablar con gestores también, que eso para mí en su momento era una locura, yo decía, era imposible acercarme a ellos, de hecho yo soy muy pesado, les mandaba mail y tal y la gente no me contestaba, y haciéndolo así fue como me fui abriendo paso. La gente le fue gustando, me pidieron que publicase, oye, cómo estaba haciendo ese proceso analítico, tal. Entonces creé el canal de YouTube, ahí ya empezamos a publicar tesis de inversión, no solo tesis de inversión, publicamos incluso una formación donde yo iba explicando todo mi proceso analítico desde cero para que cualquier persona sin recursos pudiese acceder a ello. Y eso fue lo que me fue abriendo paso para conseguirme entrar en la industria hasta el punto de que el objetivo se cumplió, que era... El objetivo original era que eso fuera un currículum para abrirme paso a un fondo de inversión y entrar como analista, y al final las ofertas llegaron, ¿no? Lo cual fue un éxito. Que luego no pude entrar, pero fue por un tema de que cambió el enfoque. Al final el mundo de emprendimiento es así, ¿no? Tú tienes una idea y luego se va moldeando con el tiempo, ¿no? ¿Qué dificultades has encontrado en el mundo del emprendimiento? ¿Dificultades las más duras? Dificultades desde falta de recursos para escalar el proceso que yo quería. O sea, yo al final mi web me la hice yo mismo antes de la IA, o sea, mucho peor. Eso sí que tiene mérito. Sí. Que ahora ya sería mucho más fácil, ¿no? Pero en su momento, pues, de pasar noches enteras desarrollando ahí una web sin tener ni idea, viéndome tutoriales de YouTube sobre cómo construirlo, temas de escuchar muchos noes, de que la gente no escuche lo que estás haciendo, de que no vea el valor de lo que estás haciendo. Al final, en mi industria, sobre todo, lo que más puede frenar es que la gente no reconozca el valor del trabajo que estás realizando, ¿no? Y eso pues pasa mucho, y cuando estás empezando más. Entonces, también me ayudó mucho el tema de... Yo había trabajado como teleoperador también, entonces como teleoperador lo que escuchas todo el rato es no. Eso no, curte, ¿eh? No. ¿Qué porcentaje de síes escuchas como teleoperador? Mira, yo cuando trabajaba de teleoperador vendiendo luz y gas, yo me acuerdo además que el primer mes en el que entré, las primeras 2 semanas, hice una venta en 2 semanas, estando 7 horas al día, creo que eran, no me acuerdo. Una sola venta, y eso no sé cuántas llamadas al día podían ser, 100 o más, ¿no? Porque tú llamabas y directamente, no me interesa, gracias. Pues una venta a lo mejor de 500 llamadas. Probablemente. Y eso sí fue... Eso sí que es resiliencia. Y ahí fue donde más me formé la parte de resiliencia. ¿Pero cuál era el KPI? ¿Cuántas ventas tienes que conseguir cada cuántas llamadas? No había un número de cada cuántas llamadas, era un tema de tienes que llegar a un mínimo general que cada mes cambia. Vale, ¿y más o menos al mes cuánto era? Al mes en donde yo trabajaba eran 20. ¿Vale? 20 ventas. Unas 20 ventas, por lo cual tenía que ser como una al día. Y yo llevaba una en 2 semanas. ¡Ostras! Pero bueno, es verdad que me hicieron varias pruebas de cómo hablaba, tal, no sé qué, de cómo hablaba con el cliente y tal. Y les gustó, entonces me dejaron quedarme más allá de las prácticas de 2 semanas. Y luego al primer mes que tuve, me convertí en el que más ventas hizo de donde yo estaba. Hice 30 y pico ventas el primer mes, pero yo hablaba con muy poca gente. O sea, yo tenía una cosa que no sé si era suerte o qué, pero yo durante todo el día, a mí nadie me cogía el teléfono. O sea, según lo cogía me decía, no me interesa, tal. Y a la última hora del día, o sea, yo acababa a las 9, pues eso de las 8:30, 9, había alguien que me cogía el teléfono y me dejaba hablar, que ese ya era el primer paso, que te dejasen hablar y contar tu pitch y tal, ¿no? Y hacerle la comparativa de las facturas y tal, porque además lo bueno que tenía es que yo estaba en un sitio donde de verdad que era más barato, entonces el producto ya era bueno, entonces yo lo que necesitaba era alguien que me dejase demostrarle que era bueno. Entonces ibas ya con la factura, te decía, oye, pues he gastado tantos kilovatios este mes, tal, me ha costado tanto, yo le hacía la comparativa, pues mira, con la tarifa plana o con esta tarifa te sale más barato y tal. Y yo se lo explicaba muy bien al cliente y yo me quedaba con él lo que hiciese falta. Yo recuerdo una vez que me tocó una señora un poco más mayor que no sabía cómo funcionaba el móvil,
Entonces, para firmar el contrato tenía que contestar al SMS y tal, y no sabía cómo iba. Entonces, tuve que esperar a las 10 de la noche, o sea, una hora después de que había cerrado ya, yo me quedé allí esperando a que llegase su nieto, y claro, cuando llegó su nieto pensaba que le estaban estafando, entonces tuve que volver a hacerle la venta al nieto también. Al nieto también, ¿no? Y al final me la acabaron contratando a las 10 y pico de la noche, ¿no? Pero para que te hagas una idea. ¿Había un fijo y un variable por haber conseguido? Sí, había un fijo, pero el fijo era muy bajo, y el variable era donde estaba lo gordo. Y, por ejemplo, pero se puede saber, me refiero, por haber hecho 30 y pico ventas, ¿cuál era el variable? A mí, yo en meses hice 30 y pico ventas, llegué a cobrar 3.000 y pico. Muy bien. O sea, ese mes fue muy bien. Muy bien. O sea, pero el fijo sin variables eran menos de 1.000. Sí, o sea, SMI, no, bueno, ni siquiera. Ni siquiera, yo creo que eran 800 o así, porque además no eran 8 horas, eran 6. Claro, sí, ahí afilando. Entonces, sí, no llegaba al SMI. Vale. Oye, ¿qué grandes hitos has conseguido como emprendedor que te hayan hecho sentir, que te han dicho, joder, qué satisfacción, ¿no? Qué logro se puede lograr, ¿no? Pero, y a mí me ha pasado también como emprendedor a lo largo de la carrera que vas consiguiendo cifras, sobre todo son cifras, ¿no? De personas, de clientes, facturación, margen, vas rompiendo hitos, ¿no? Lo típico 10, 50, 100, 200, 300 mes, tal. ¿Qué cifras te han ido a ti marcando un poco, ¿no? ¿Qué hitos? Bueno, pues varios diferentes. Hay desde lo moral hasta lo económico, como dices. Sí. De la parte moral, cuando una persona concreta que me escribió, cuando yo tenía mi canal de YouTube, yo emitía para nadie. O sea, literalmente yo hacía una emisión en directo comentando una tesis y había 0 espectadores. ¿Y lo dejas grabado y luego lo subías? Y no, se quedaba ahí, porque era en directo en YouTube, vale. Y se quedaba ya ahí grabado y tal. Y me acuerdo que una vez en una tesis había un espectador que se quedó toda la tesis entera. ¿Ah, sí? Y yo dije, qué locura, ¿no? Y un año más tarde me escribió esa persona y me dijo, yo estuve ahí cuando presentases la tesis de esa compañía, tal, y me dijo, me dio mucha pena porque me pareció que había mucho valor en la tesis y estaba yo solo, así que llamé a mi hermano y entonces éramos 2 en el directo. Tu ángel de la guarda, ¿eh? Sí, tal cual, pero él no sabe que fue muy ilusionante para mí porque dijo, pues la primera vez que alguien ya me escucha y se queda y, o sea, le ha aportado valor porque se ha quedado mis chapas enteras de una tesis que era 1 hora y media a lo mejor en ese momento, ¿no? Desde luego. Y luego ya cuando empezó a saltar, cuando llegamos a los primeros 1.000 suscriptores en YouTube, cuando llegamos a los 10.000, cuando en la página web ya teníamos 10.000 usuarios activos mensuales, que eran 10.000 personas que leían recurrentemente nuestras tesis de inversión. Luego cuando lanzamos, eso cuando era gratuito, porque ahí era la idea de hacerlo currículum, luego ya lanzamos el research de pago, porque no lo he comentado, pero el tema fue que la idea era un currículum para entrar a un fondo de inversión y el tema es que me llegaban ofertas de fondo de inversión, pero me exigían cerrar todo el tema que había montado. Entonces, ¿qué pasó? Que ya me había empezado a enamorar, pues ya teníamos una comunidad, ya éramos más de 10.000 personas, tal. Entonces yo decía, no quiero cerrar este proyecto donde hay mucha gente que está aprendiendo, donde la gente te dice, yo estoy ganando dinero gracias a lo que me estás enseñando. No solo que estoy ganando dinero, sino que mi familia está saliendo adelante. Claro. Y eso es algo ilusionante porque yo sé lo que es estar sin dinero y estar mal. Y claro, es algo que te llena mucho más que cualquier otra historia, ¿no? Entonces ahí fue cuando cambié de enfoque y dije, vale, voy a cambiar de intentar entrar a un fondo a intentar hacerlo independiente. Y lanzamos la parte de pago. En realidad ha ido bastante rápido porque se lanzó en abril del 25 la parte de pago, que ahí lo pasé muy mal porque yo lo lancé en plenos aranceles de Donald Trump y claro, eso significaba que la renta variable había caído un montón, la gente tenía mucho pánico y nadie quería entrar. Total. Entonces yo lo lancé y me acuerdo que se suscribieron el primer mes 3 personas. Ostras. Y eso fue de como 10.000, ¿eh? Eso fue un jarro de agua fría. Es verdad que la conversión en mi sector es baja, es complicado. En España es complicado que la gente pague por un research. En Estados Unidos la gente paga 1.000, 1.500 sin pestañear. Pero aquí en España cuesta mucho más, ¿no? Sí. Y se suscribieron 3 personas y yo ahí lo pasé muy mal. Porque dije, buah, no aporto lo suficiente porque si solo 3 personas se han convertido, esto es que... Y claro, el momento también fue muy malo, tal. Entonces, el mes siguiente éramos 10, creo. El tema que dije, bueno, si hay 10 personas y la suscripción era anual, mínimo tengo que estar 1 año trabajando para estas 10 personas porque no les voy a dejar tirados, ¿no? Claro. ¿La suscripción qué precio tiene? Que es un pago anual. Sí, luego lo sacamos también mensual para que fuera más accesible, pero al principio era solo anual. Entonces eran 3, luego 10 y dijimos, vale, con estos 10 voy a tirar para adelante, me buscaré otro trabajo adicional mientras y tal, porque con esto obviamente no va a salir rentable.
Y luego ya llegó un punto donde me planteé cerrar esa parte y volverme al fondo. Dije, joder, tengo ofertas en los fondos donde me pagan bien y estoy aquí sufriendo, ¿no? Total. Tiré con mis ahorros lo que podía para mantenerlo lo máximo posible, que eso le pasa mucho al emprendedor. Trabajé para sostenerlo lo máximo posible, pero llegó un punto donde el ahorro se me acababa, ¿no? Entonces dije, voy a lanzar como despedida, porque eso fue lo que fue, una formación gratuita en YouTube donde voy a explicar todo mi proceso de análisis para que cualquiera que quiera llegar a lo que yo he hecho y que no tenga recursos, tenga ahí la forma de hacerlo de forma 100% gratuita, ¿no? Entonces lancé esa formación donde fui explicando todo sin callarme nada, porque realmente era eso, era una despedida, y no sabía yo que eso iba a funcionar muy bien. Entonces ahí la gente me empezó a conocer, la formación se empezó a difundir por universidades, por casas de análisis y tal, fondos de inversión empezaron a contactar y de repente pues empezamos a crecer y ya de repente teníamos 200 suscriptores a final de año pasado, que eso en mi industria es mucho. Sí, desde luego. Y claro, ya ahí habíamos superado los primeros 60.000, ¿no? De facturación. Claro, yo venía del ejército, donde cobraba 1.000 al mes. Claro. Yo ya había facturado en un mes 5 o 6 años de salario en el ejército. Y yo del ejército salí tirándome a la piscina un poco. Yo me salí del ejército sin tener ningún ingreso asegurado y dije, voy a probar a lanzarme a mi proyecto, porque el tema es que el año siguiente nos íbamos a ir de misión si me quedaba. Eso significa que me tenía que ir 6 meses al extranjero y cerrar el proyecto 6 meses. Y yo digo, si lo cierro 6 meses, lo mato. Claro. Entonces dije, mira, me voy a salir, me la voy a jugar y me salí sin nada. Y bueno, al final tuve éxito. Eso fue esa parte fue, yo me acuerdo, estaba súper contento cuando yo vi que en un solo día se suscribieron 20 personas, eso fuera como, wow. No me lo creo, ¿no? No me lo creo, ¿sabes? Porque claro, esos 20 personas ya era facturar 2 salarios, a lo mejor, del ejército, anuales, estoy hablando, ¿no? Sí, es una locura. Entonces, era como, wow, pues la gente al final sí que aporta valor, ¿no? Esa es la clave, ¿no? O sea, la clave entonces, el aprendizaje aquí es de verdad aportar un valor grande y genuino, ¿no? Y luego ayudar en la ejecución, en el acompañamiento. Total, o sea, al final yo creo que la gente lo que más valora es el valor que le aportas y ver que hay un trabajo humilde detrás real, claro. Que no estás tratando de venderle un producto y ya está, sino que, oye, ellos ven cómo invierto yo también, ven cuál es mi proceso, ven cómo voy tomando las decisiones y no invierten a ciegas, que es lo que yo buscaba. Claro. Al final las tesis de inversión que hacemos son muy largas, son fuera de lo habitual, pues las tesis promedios en la industria son de 30 páginas, las nuestras son de 150 a lo mejor. Wow. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que no trates de comprar algo que estás comprando porque yo lo he comprado, sino que tú entiendas realmente todo el modelo de negocio de la compañía, cómo funciona, que a lo mejor te tiras 4 horas leyendo la tesis, pero una vez la acabas, sabes completamente cómo funciona la empresa, cuáles son sus vulnerabilidades y a partir de ahí tomas una decisión de inversión totalmente propia e independiente, porque además todo el proceso de análisis se hace antes de invertir, para que la tesis no esté sesgada de que ya estamos invertidos y tal, ¿no? Total. Entonces, ese valor yo creo que al final lo que la gente aporta, con el curso lo vi también, que la gente vio el valor que se aportaba, que no era un curso de te vendo aquí un producto, pero luego si quieres más tienes que pagar la segunda parte, no. Ahí estaba todo, era tómalo y hazlo por ti mismo y luego la gente lo que vio es, ok, aquí hay un trabajo brutal. Es algo que no es para todo el mundo porque al final el trabajo de invertir seleccionando empresas individuales requiere tiempo. Entonces hay gente que se da cuenta de, oye, yo no tengo el tiempo para hacer eso, pero he visto lo que haces tú y he visto que realmente hay un trabajo detrás. Voy a pagarte a ti para que tú hagas el trabajo de análisis y yo simplemente tenga que leer el análisis, que es mucho más rápido, ¿no? A lo mejor una tesis de inversión nuestra nos lleva 80 horas y tú la lees en 3, ¿no? Entonces tienes un ahorro brutal de tiempo. Al final lo que compras en mi research es tiempo, ¿no? Bueno, tiempo y certeza, ¿no? De asegurar. Y certeza. Porque tú puedes tener tiempo, estudiarlo por tu cuenta y no llegar a la misma conclusión, equivocarte, invertir mal. Vamos a hablar de inversiones. Vamos a sacar la bola de cristal. Esto no es recomendación de inversión, pero si te tengo que hacer una pregunta de ¿en qué debo invertir para multiplicar por 10 mi dinero en los próximos 5 años? Era complicado, claro, si lo supiera... Intenta sacar el reel. Sí, si lo supiera estaría invertido ya a tope, ¿no? Pero bueno, vamos a... Pero yo creo que buscaría las macrotendencias que están a tu favor a los próximos 10 años. Bien. Entonces tienes varias tendencias que están a tu favor. Tienes la tendencia, por ejemplo, de la inversión pasiva, por ejemplo, ¿no? Que es algo que puedes monetizar. La inversión pasiva, la gente no está invirtiendo tanto en acciones individuales, sino en ETFs. Cada vez la gente está teniendo un poquito más de cultura financiera, que aquí en España falta mucha, pero a nivel europeo y a nivel internacional
cada vez está habiendo más y están habiendo iniciativas y programas europeos para que la gente empiece a invertir, porque sobre todo el plan de pensiones tiene los días contados, ¿no? Total. Entonces, tienes ahí una tendencia muy fuerte hacia la inversión pasiva. Oye, pues me voy a posicionar ahí. Es una empresa como MSCI, que es la que crea los índices del MSCI World, del MSCI Mercados Emergentes. Es una empresa que se llama Standard & Poor's, que es la dueña de Standard & Poor's 500. Es una empresa que se llama LSG, que es la dueña de la Bolsa de Londres. Entonces, tienes ahí varias empresas, por ejemplo, donde estamos invirtiendo nosotros en esa macro tendencia y que creemos que en la próxima década pues va a tener rentabilidades de doble dígito y que va a permitir multiplicar nuestro dinero. Tienes una tendencia como la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Claro, es verdad que yo con la inteligencia artificial tendría cuidado porque ahí sí que dentro de la inteligencia artificial veo burbujas en las valoraciones. Vale. No en la IA como producto, sino en las valoraciones de las empresas que hay detrás. Vale. Porque se está quemando mucho dinero, se está quemando mucho capital y no es rentable a día de hoy. Entonces, ¿dónde puedes atacar quizás? Oye, pues a lo mejor no en Anthropic o OpenAI, que no sabes si dentro de 10 años van a seguir siendo el líder, porque hace 3 años OpenAI era el gran número 1 con ChatGPT y hoy es el gran perdedor y Cloud y Gemini van muy por delante. Entonces, como no sabes cómo va a evolucionar, piensa, oye, ¿qué otros sectores lo van a hacer bien independientemente de quién gane? Oye, pues los centros de datos, por ejemplo. Tienes ahí una tendencia muy fuerte que se estima que van a crecer al 20% anual, pues ahí tienes capacidad para multiplicar tu capital por 3-4 veces en 10 años, ¿no? Pues es una tendencia muy fuerte. Claro, ahí dentro de centros de datos tienes que analizar y profundizar en cada negocio y ver un poco lo que comentábamos al principio, asegurarte que la empresa tenga la calidad suficiente para defenderse de la competencia que va a ir creciendo también en los próximos años, porque ahora es rentable porque hay menos competencia, pero la competencia, donde ves rentabilidad, la competencia va. Centros de datos, vamos a profundizar aquí. Los centros de datos, ¿tienen algún tipo de riesgo a nivel logístico, fabricación, producción, contaminación, o no necesariamente? No necesariamente tiene que tener un riesgo de contaminación y logístico. Al final es construir tienes un CAPEX enorme inicial, es lo que tienes. Claro. Tienes que construir el centro de datos con un CAPEX brutal, que normalmente solo lo que está haciendo es financiarse, o las grandes empresas, Meta, Google, Amazon, lo que están haciendo es financiar todos estos centros de datos, porque son los que tienen la liquidez y necesitan esa capacidad de cómputo, entonces lo están financiando. Y lo que necesitas es mucho CAPEX inicial. Luego no tienes por qué, pues puedes hacerlo, por ejemplo, centros de datos alimentados por geotermia o por energía solar o por energía eólica, por lo cual, o sea, no tiene por qué ser contaminante en sí mismo. Oye, Noelí, me está encantando el podcast. Vamos a cerrar el podcast con una ronda de preguntas rápidas. Muy bien. Hay que intentar responder de forma contundente y cortita, ¿vale? Venga. Vamos al lío. La empresa más sobrevalorada del mercado a día de hoy. Bueno, aquí me van a atacar un poco, pero yo diría que es Tesla. ¿Sí? Sí. Yo creo que venga, mínima explicación. es una empresa que está valorándose a 300 veces beneficios, que se basa en la idea de que va a ser el líder absoluto de la conducción autónoma y de la parte de robótica, y yo tengo muchas dudas de que con la entrada en la competencia de los competidores chinos, que sean capaces de mantener una cuota de mercado lo suficientemente alta como para compensar la enorme valoración que tiene. O sea, 300 veces beneficios, la que está pagando 300 años de sus beneficios futuros por la empresa, en base a la estimación de que va a crecer mucho, ¿no? ¿Y la estimación de que va a crecer cuánto? Porque yo he escuchado a Elon Musk que estima que va a haber 1 billón de humanoides robots domésticos. Claro, pero el tema es que ese mercado no se lo va a quedar ella sola. Desde luego. Y el de los robotaxis, que es el otro gran mercado grande, tampoco. O sea, yo, por ejemplo, estoy invertido en Uber, que yo creo que se va a quedar en una parte importante del mercado porque controla la distribución y tiene el efecto red, pero aparte también salen un montón de competidores chinos que también van a lanzar sus vehículos autónomos, que los están lanzando ya, muchos de ellos ya con capacidades que eran inimaginables que se tuviesen en este momento. ¿Qué empresas chinas te gustan? Me gusta mucho Baidu, me gusta mucho BYD, me gusta mucho Alibaba, aunque no está en la parte de robótica, pero está mucho en la parte de inteligencia artificial y en la parte de cloud. Me gusta mucho Tencent también. Más la gente tiende a cometer el error de pensar que la industria china es baratera o de baja calidad. Todo lo contrario, el desarrollo tecnológico es mucho más puntero. Está a la vanguardia de desarrollo tecnológico del mundo, ¿no? O sea, eso es un error. Esto se podría pensar quizá hace años, ya no es así, ¿no? Ya no es así, ni mucho menos. Y en los vehículos lo estamos viendo, a la velocidad a la que han lanzado la innovación que han hecho. Los Xiaomi, por ejemplo, que estamos viendo a la velocidad que están lanzando vehículos autónomos o eléctricos, una capacidad brutal. Pues son cosas que no se esperaban de un vehículo chino. Antes se esperaba de la automoción europea, pero por hoy, de hecho, la automoción europea está muy, muy mal precisamente por la competencia china. Vale. Oye, ¿cuál es la empresa que dirías que la gente la está enterrando demasiado pronto? Yo ahí apostaría por Adobe o Factset.
Adobe en la parte de toda la parte del diseño creativo la están matando muy rápido porque con la IA, claro, la gente ya puede hacer marketing y puede crear diseños de forma muy rápido, pero al final Adobe tiene un ecosistema brutal que hoy por hoy no tiene competencia, que además lo utilizan millones de empresas a nivel mundial. Todas las empresas de la lista de las 500 mayores empresas del mundo usan Adobe en la parte creativa. Entonces hay un efecto red importante. En la escuela ya te forman para utilizar Adobe, para usar Photoshop, para usar InDesign o cualquier otra plataforma de Adobe. Entonces tienes un efecto red importante, que es verdad que tienes unos riesgos muy fuertes con la IA de cara a los próximos años, pero Adobe tampoco se está quedando quieta. No se está quedando quieta, sus herramientas de inteligencia artificial. No es un Canon, ¿no? No, y además, o sea, es una empresa que genera 10.000 millones de flujo de caja libre al año. O sea, tienen dinero para reinvertir en IA a punta pala, ¿no? ¿Cuántos millones? 10.000 millones de flujo de caja libre al año. Qué barbaridad. O sea, se pueden poner a innovar como los mejores, ¿no? Sí, de hecho lo están haciendo y en mi opinión yo creo que están yendo un poco a la vanguardia en esa parte. Uh-huh. Vale. Oye, ¿cuál es la mayor amenaza para la humanidad en los próximos 10 años? Quedarse dormido y acabar reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Dónde inviertes antes? ¿En OpenAI o en Anthropic? Solo tienes una bala. En Anthropic. ¿Por qué? Porque el producto que tienen hoy es muchísimo mejor. Creo que él ha sabido reconocer la usabilidad para las empresas. Tienes la capacidad de desarrollar prácticamente cualquier cosa que se te ocurra a un coste relativamente barato, e incluso si el precio sube en los próximos años, creo que seguirá mereciendo la pena. Uh-huh. Creo que están haciendo un poco como Amazon en sus inicios, de quemar mucha caja al inicio, pero para quedarse con toda la red, y una vez lo consigan pueden rentabilizarlo mucho. Ganar cuota de mercado, ganar industrias, penetrar y luego ya ser rentables. Exacto. ¿No? ¿Bitcoin sí o Bitcoin no? Bitcoin sí, sobre todo por la libertad. Uh-huh. Pero tú no inviertes en Bitcoin. No, yo no invierto en criptos en general, pero porque estoy muy enfocado en la parte de renta variable y porque yo en la parte de Bitcoin yo la usaría sobre todo para proteger patrimonio. Entonces, como estoy construyendo patrimonio, creo que construirlo se hace mucho mejor y más rápido con la renta variable y de forma más segura. Pero luego para proteger patrimonio, para conseguir la libertad, para conseguir tener activos que no sean expropiables, ahí es cuando Bitcoin coge fortaleza. Entonces, sería para otra etapa de mi vida. ¿Una frase que define tu vida ahora mismo? Lucha por tus sueños, pero no te olvides de vivir por el camino. Que yo creo que es lo que más me cuesta al final, ¿no? Que estoy muy enfocado en mis objetivos, en mis procesos, en mi empresa, y muchas veces se te olvida un poco de disfrutar del día a día también, de todo el proceso hasta llegar al objetivo. ¿Qué consejo le puedes dar a un emprendedor que quiere empezar y aún no se atreve? Que pruebe, que se lance ya con lo que tenga, que no espere a tener más dinero, a tener más recursos, a tener socios, que se lance con lo que hay ya. Lo hemos comentado antes, hoy por hoy con la IA es la etapa donde más barato y más sencillo resulta empezar a emprender, y que se lance, que busque ideas, que trate de buscar muchas fuentes de información, que busque un problema, que lo trate de resolver y que se lance. Aunque no tenga recursos, aunque no tenga nada, se puede construir, se puede hacer. Si yo llego a la industria financiera sin recursos y sin carrera y sin nada, cualquiera puede en cualquier sector montar... Esforzándose mucho, teniéndolo claro y claro, tienes que tener en cuenta que vas a sacrificar mucho. Vale. Vas a sacrificar mucho, vas a sacrificar probablemente relaciones, vas a sacrificar tiempo de dedicarlo a entretenimiento y diversión. Pero claro, si quieres conseguir algo tuyo, si quieres construir una empresa, yo lo doy por descontado ya, que vas a tener que sacrificar. Y me ha gustado, o sea, para mí los negocios son un deporte, ¿no? Entonces, realmente si lo disfrutas, realmente no trabajas, tienes un hobby. Lo que pasa es que es un hobby exigente, es como la competición deportiva, que exige mucha disciplina. Exige disciplina, exige ganar, exige competir y exige ganar. Completamente. Pero realmente si te gusta lo puedes disfrutar de verdad. Yo disfruto, me encanta mi día a día, me encanta mi trabajo y es verdad que tiene un riesgo, pero yo diría lo mismo, al emprendedor que quiera lanzarse, merece la pena al final. Do it, ¿no? El sacrificio merece la pena. Merece la pena. O sea, no es un sacrificio de estoy renunciando a un montón de cosas y luego me voy a sentir incompleto. No, o sea, como dices, si haces lo que realmente te gusta y construyes algo realmente tuyo, o sea, te apasiona tanto que yo tiro horas trabajando y no siento que estoy trabajando. Qué bueno. Bueno, pues vamos a cerrar con este mensaje que ha sido brutal. Mil gracias por haber venido y ha sido una joya de podcast. Gracias. Ha sido un placer.